Luego del informe de Cabero donde recomienda archivar la denuncia contra Merino y vínculos con el fujimorismo, ya que tiene aportantes y asesores a la vez. El hermano de Inti Sotelos declara: Un perdigón de plomo impactó en el pecho de tu hermano aquella noche del 14 de noviembre, le atraviesa el corazón y finalmente lo mata. Leía un reportaje justamente, no recuerdo el medio, pero en una entrevista que tú concediste donde decías que te estabas pareciendo cada vez más a Inti. ¿Por qué? Por el alma, digamos, rebelde que él tenía, ¿no? Yo, quizás por ser hermano mayor, en una protesta solía irme hacia atrás, como creo que la mayoría lo hacemos. Pero él no, él daba la cara e incluso justamente este atrevimiento fue el que lo hizo unirse a la brigada de desactivadores de bombas lacrimógenas. Era manifestante hasta el jueves 12. Llegó a la casa furioso y nos contó de que personas de la tercera edad y familias enteras se estaban ahogando con el gas lacrimógeno, pero que ellos no tenían nada que ver con el pleito con la policía, eran simples manifestantes. Y es ahí donde el día viernes yo lo veo en la sala, yo lo recuerdo perfectamente, viendo tutoriales en YouTube de cómo se desactivaban las bombas. Y el día sábado fue preparado, listo, como muchos otros jóvenes, ¿no? Entonces me quedo con eso y creo que es algo que debemos de mantenerlo todavía. ¿Qué sientes cuando hay quienes dicen, claro, estamos hablando de oportunistas, de jóvenes que fueron guiados por algún caudillo por ahí oculto, son incendiarios, eran hasta terroristas? Ese caudillo me parece que lo han vinculado a un personaje político que, o casualidad, en las elecciones posteriores tuvo el 3% de intención de voto. Hablan de terrorismo y la gente no sabe que mi padre es de Ayacucho y allá la ley era o te mata el terrorista o te mata el militar. Y es por eso que él viene a Lima. Entonces la gente que hace estos comentarios es obvio que lo hace por ignorancia, no conoce, digamos, a fondo el tema. Y cuando se han acercado a mí de manera grotesca, yo he intentado hablar con ellos, te lo digo así, sinceramente. No se puede. No se puede. Fundamentas, les explicas los motivos, les cuentas qué es lo que en realidad, por qué en realidad marchamos. Y cuando se quedan sin fundamentos, se te terruquean, te insultan, te dicen caviar. Y la verdad es que yo hace tiempo ya por salud mental he decidido, pues obviamente, dejar, ¿no?, de seguir con esta secuencia y bloquear nada más. Haces bien, Pacha. ¿Qué siente un hermano que quiere reivindicar a su hermano muerto, que quiere seguir, ¿no?, con esta ruta de buscar justicia, salir a la calle y decir hay que cambiar el país de tal o cual manera, que era, digamos, un poco la visión, ¿no?, la consigna de vida de tu hermano Inti, cuando ves informes de la Fiscalía, del Ministerio Público, que habla de una represión brutal, de ataques sistemáticos, de un exceso de armas, un exceso de violencia, de 2 personas muertas, más de 78 heridos, detenidos, y de pronto lees ahora el informe preparado y presentado, se tuvo que discutir hoy, pero al final no hubo quórum hoy en la Comisión de Subacusaciones Constitucionales, Alejandro Cabero de Avanza País, manifestando que no se sabe si se usaron perdigones, que no se sabe si hubo tal violencia como se advierte. ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa sobre todo por tu corazón? Ya es impotencia. Ya no puedo hablar de frustración, decepción, porque era algo que teníamos previsto como familia. Porque sabíamos quién era él, la posición que tenía él y cómo estaba conformada esa subcomisión. Yo tengo el informe acá, él hoy día lo increparon en Ayacucho y dijo, lee el informe. Yo lo he leído más de 3 veces y está muy manipulado. Lamentablemente él ha elegido lo que ha querido poner. Ya veíamos los testigos que iban a las sesiones de la subcomisión simplemente a limpiar la imagen de Manuel Merino y compañía. Entonces, yo puedo decirte a carta cabal que hay muchas mentiras acá y que se lo han permitido decir a la defensa legal de Merino. ¿Cuál es la principal mentira para ti, la más grave de todo lo que contiene ese informe? Sí, la que me ha dolido es la de dejar en tela de juicio que a mi hermano lo asesinó un arma hechiza. Eso es lo que me indigna porque en diciembre del 2020 a mí me preguntaron en una entrevista también quién era el responsable. Y te juro que yo sabía que era la policía, pero no podía ser tan irresponsable de que sin una pericia balística, libremente, al aire libre, yo dé una opinión así. Pero pericia que luego se hizo. Pericias que se hizo. Y se confirmó cómo murió tu hermano. Sí, y la información está allí. Yo no entiendo por qué este señor quiere dejar en tela de juicio que a mi hermano lo asesinó un civil.
Ha pasado más de 1 año y medio y no se ha comprobado que algún manifestante haya estado armado esa noche. Salvo esta fuente de fake news, que es Willax, que se atrevió con un pseudo periodista a sacar un arma hechiza relacionándola a las marchas de noviembre, cuando esta arma era de Chile, del año 2019. Y hay mucha gente allí que quizás, no sé, se confundió, creyeron que fue así, pero no. Yo lo digo acá abiertamente, está científicamente comprobado, en el caso de mi hermano te hablo, que lo asesinó un perdigón que solamente encajaba en una escopeta que para esa noche los únicos autorizados eran la policía. Autorizados, qué importante que manifiestes esta palabra, Pacha, porque, claro, yo no entiendo cómo tiene tantas hojas, es tan extenso el informe de Cavero y tiene tantos defensores en redes sociales diciendo, no, lo que pasa es que él tiene razón, no se trata de presentar un informe que contente a la gente, sino hacerlo legalmente correcto. Pero parece que no ha revisado el archivo. En aquel entonces, quien era presidente del Consejo de Ministros, Antero Flores Arauz, agradece públicamente a la policía por el cumplimiento de los protocolos. Esto se direcciona de manera directa al ministro del Interior, al ex premier y también al presidente de la República, el mismo Antero Flores Arauz. Cuando esto sucedía, cuando las calles se iban prendiendo, salía a decir en televisión que no lograba comunicarse con Manuel Merino, que lo llamaba, que le escribía de WhatsApp y que no hacía nada. Por omisión tampoco lo van a castigar. Bueno, el Congreso no lo quiere castigar, por lo menos Cavero y compañía. Y luego Gastón Rodríguez, quien era ministro en ese entonces, negó que la policía tuviese estas canicas proyectiles. Y luego la Fiscalía, como lo acaba de decir Pacha, demuestra que sí, y fue un perdigón, porque hay un peritaje el que determina que efectivamente, en el caso puntual de Inti, muere de esta manera. Dijiste en un momento que si la justicia peruana te daba la espalda, en este caso lo que lograría el Congreso de la República es evitar que se le juzgue durante el tiempo que esté este Congreso, ¿no? Es decir, dilatar más el tiempo todavía, llegarías hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hay relatores con los que tenemos contacto y ellos, bueno, sí nos han dejado en claro que se tienen que agotar todas las instancias nacionales. Esto que está haciendo el Congreso es una parte. Hay todavía una investigación penal que está avanzando de manera satisfactoria, y digo satisfactoria no en el sentido de lo que yo quiero, digamos, para mi familia. Lo que queremos las familias es que se diga la verdad de lo que pasó allí, y eso va a ser basado en hechos, no como este informe que está basado en opiniones. Eso es lo que estamos buscando nosotros. ¿Tus papás cómo están con respecto a esto? Quilla, la melliza de Inti. Hay quienes no saben que Inti tiene una melliza, tu hermana. Yo a veces en mi casa finjo estar dormido y los escucho llorar, y eso es lo que a mí me llena de un montón de emociones que ya no sé cómo explicarlas. Pasa el tiempo y es difícil para mí decirles, darles un ánimo, porque luchamos como podemos, pero escapa de nuestras manos. Duele que no esté en nuestras manos ahora hacer justicia, ¿no? Y que los personajes que se encargan de eso no se pongan a pensar en el llanto de un padre y una madre. Eso, recordar la forma en la que mi hermano partió es terrible. En la silla de ruedas no dejamos de ver esas imágenes y duele. Por eso yo al inicio te decía que no sabía qué emociones ya uno puede sentir. Es impotencia porque lo veíamos en televisión con él en vida. Varios casos de feminicidios, asesinatos, familias llorando a los suyos, y nosotros queríamos marcar un precedente. Hemos luchado para eso, pero es cada vez más difícil. Nadie ha pagado, ni por la muerte de Brian, ni por la muerte de Inti. Esto es realmente triste, conmovedor. Vemos a Pacha quebrándose en vivo y en directo, y mientras me hablas de tus papás, claro, cómo asumir algo que además es antinatural, ¿no? Tener que enterrar a un hijo, cuando obviamente todos los papás esperamos que sean ellos, como siempre les digo, quienes se encarguen de despedirnos, es la ley de la vida. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que si el Poder Judicial ha venido ya mostrando, ¿no? Tan poca empatía, porque esto lo han podido manejar de una manera bastante más veloz, ¿no? Asumir con celeridad una investigación donde hay muchísimos elementos probatorios, y que ahora se politice de tal manera que un congresista diga, acá
por lo menos con Merino, por lo menos con Antero Flores, por lo menos con el ex ministro Rodríguez, no pasó absolutamente nada, no encontramos responsabilidad ni política, tampoco en los policías, las responsabilidades penales son individuales, no. Acá hay una suma de responsables que no están pagando y que puede que no paguen. Y eso es lo que obviamente hace que la situación pues se desborde emocionalmente hablando para la familia. Pacha, una última pregunta. ¿Mantienen ustedes algún tipo de vínculo, comunicación con la familia de Brian? Sí. ¿Hasta ahora? Claro, con el señor Oscar siempre, hace poco vinieron relatores de la SIC y conversamos constantemente, ¿no? Él creo que la postura es la misma, ¿no? No hay credibilidad, es ese precedente que nos habíamos fijado como meta cada vez se aleja más, ¿no? Y seguramente él también, en el momento en el que se expresa como padre, ¿no? Porque bueno, yo no lo soy, pero entiendo a veces las emociones que él también siente pero sí, no solo con él, sino con otras familias también, porque en todo este tiempo hemos, bueno, apoyando también los casos, ¿no? De alguna u otra manera, he visto realidades, los heridos también la han pasado mal, eso hay que decirlo, y de alguna u otra manera pues nos apoyamos moralmente, ¿no? Gracias por estar acá, Pacha. Gracias por por la tomarte un tiempo y gracias por venir a decir todas estas cosas que creo que es tan importante que trasciendan, porque la verdad es lo que muchos buscamos, única y exclusivamente eso. Gracias, Pacha Sotelo. No olvides dejar tus comentarios, tocar a la campanita y suscribirte.